noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo, la guerra de Rusia contra Ucrania. Con nosotros, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora de Derecho Internacional del TEC de Monterrey. Bienvenida, gracias doctora Ileana Rodríguez por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana María, un gusto. A ver, pues ahora sí que quisiéramos iniciar por el principio. ¿Por qué empezó la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, tendremos que remontarnos al pasado, pero no me regresaré a principios del siglo pasado, sino en todo caso después de la Segunda Guerra Mundial. Con la perestroika y el glasnost impuesto por Gorbachev, hubo una separación de aquellas comunidades que pertenecían a la entonces Unión Soviética. Esta separación conllevó a estados independientes y uno de estos fue Ucrania, un estado limítrofe de Rusia. Pero hay que decirlo porque algo geopolítica y estratégicamente importante en este entorno, porque en comparación, por ejemplo, a Lituania, Letonia y Estonia, que fueron de estas comunidades que se separaron y que también son limítrofes de Rusia, ¿por qué no tuvieron la importancia que está teniendo Ucrania en este momento? ¿Por qué esas tres entidades sí forman parte de la OTAN? ¿Por qué a Rusia les gusta tanto que Ucrania pueda convertirse en parte de la OTAN? ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania era el arsenal de todas las armas que provenían de Rusia o de entonces la Unión Soviética. Está sentada también sobre materiales capaces de producir energía atómica, por ejemplo, como el plutonio. Entonces, por una parte representa estratégicamente, desde el punto de vista militar, una ventaja para Rusia, pero por la otra es también el territorio tan vasto que tiene, es un territorio extenso y también rico también en la producción de granos y cereales, como lo es la propia Rusia. Entonces, Rusia en todo caso quiere no solamente una ventaja militar, sino también de seguridad alimentaria. No solamente ser el granero Rusia, sino junto con Ucrania tener este emporio que le pueda proveer al mundo de gas natural bajo los gasoductos que sostiene sobre Ucrania, sobre los cereales, sobre los materiales militares que hay ahí. Es una ventaja estratégica para Rusia, Ucrania. ¿Estamos viendo el inicio de una tercera guerra mundial bajo la perspectiva de un internacionalista? Bueno, los estados están haciendo todo lo imposible para impedirlo, pero en el momento en que esta guerra trascienda a la confrontación con otras potencias, como puede ser precisamente el Reino Unido, Francia o Estados Unidos, sí estaríamos ante la posibilidad de un escenario de esa magnitud. Y hasta este momento lo que estamos viendo es que la OTAN ha ido proveyendo de tácticas y de prácticamente armamentos provistos por los miembros de la OTAN a las tropas ucranianas, pero hasta ese momento no ha habido un involucramiento que permita pensar que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Eso, digo, podría ser la buena noticia de este momento, ¿no? Sin embargo, hablabas de la Segunda Guerra Mundial y evidentemente, comparada con lo que estamos viendo ahora en cuanto a herramientas, ¿no? En cuanto a técnicas militares, estos domos antimisiles, pues ya es una cosa totalmente distinta y también está latente por ahí el tema de pues, armas nucleares. Hay que observar que esta guerra no solamente es para obtener una ventaja económica en el entorno o en el hemisferio donde Rusia se encuentra, sino en todo caso también visibilizar el potencial letal que tienen las armas en la actualidad. Nosotros tenemos mínima noción del tipo de armas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, la más catastrófica y que, bueno, fueron 2 bombas, Nagasaki e Hiroshima en Japón por parte de Estados Unidos, que fueron devastadoras. También hay que reconocer que han pasado más de 50 años y que la tecnología ha evolucionado y que por supuesto ha impactado en el nuevo tipo de armas que se están generando. Entonces eso también es una demostración no solamente de fuerza, sino lamentablemente una expo internacional del tipo de armas letales que se pueden utilizar sin dejar rastro o generar un potencial daño que puede ser también en contra del propio derecho internacional humanitario. Vamos para 4 meses más o menos de esta guerra y recuerdo muy bien al principio que los expertos decían que sería una cuestión de 10 días y también algo que llamó la atención que platicamos en su momento, profesora Ileana, fue que Zelensky, el presidente de Ucrania, pues le dijo a los civiles, vamos todos contra los invasores, ¿no? Contra los rusos, y cuando un civil toma las armas, ¿no? Pierde el derecho de ser tratado bajo
varios tratados que los amparan. Ese es un tema muy importante que tú tocas, Ana María, porque efectivamente un civil, su vida tiene que ser privilegiada y los soldados de uno y otro entorno tienen que generar el principio de distinción, diferenciar al combatiente del no combatiente que es el civil. Pero ¿qué pasa cuando estos civiles son tomados como escudos de las propias tropas para engañarlas y decir aquí no puedes atacar porque hay civiles, pero atrás hay soldados? El otro ejército puede generar, apropiarse del principio de necesidad y ante la presunción de que hay tropas, atacar ese blanco civil, aun cuando haya daños a civiles, aun cuando está violando el derecho internacional que dice, el internacional humanitario dice, que la vida de los civiles debe privilegiarse incluso ante la duda de si ahí hay tropas o no. El argumento de Rusia en los ataques de objetivos militares donde han perecido civiles es que estos han sido escudos por parte de Ucrania. Eso también tiene que investigarse. ¿Es posible hablar y entablar una negociación buscando la paz cuando se siguen atacando? Esa es una pregunta también maravillosa en el sentido de que efectivamente dentro de este contexto tan complicado, las partes tienen que buscar el mejor camino para encontrar un diálogo que efectivamente dé una alternativa de salida negociada entre las partes. Y esa salida negociada es la oportunidad para comenzar a hablar de paz en un escenario posbélico, cuando se empiece justamente a reconstruir las ciudades, cuando justamente se comiencen a retornar todos los refugiados y desplazados que han habido en esta guerra, estaríamos comenzando a ver una oportunidad para la paz. En este momento las partes sí se están precipitando hacia la posibilidad de tener un diálogo que se complicó muchísimo, efectivamente, cuando Finlandia y Suecia anunciaron su deseo de participar en la OTAN y sus propios congresos aceptaron esa posibilidad. Recordemos que un tema que molestó mucho a Rusia fue que Ucrania dijo, yo le voy a pedir a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, este gran tratado de protección y cooperación militar entre 30 estados, que va a subir a 32 con el ingreso de Finlandia y Suecia. Rusia dijo, si Ucrania entra a la OTAN, este conflicto puede durar años porque Rusia no se va a salir del territorio ucraniano. Y ahora entran dos potencias a la OTAN, no están contribuyendo para que haya una posibilidad a la paz, de diálogo. Como que no es el timing, podríamos decirlo. Exactamente. ¿Qué intereses tiene Estados Unidos en Ucrania? Para mí el principal interés de Estados Unidos, más allá del discurso pacificador, etcétera, es la preocupación sobre Europa. La Unión Europea participa en la OTAN, pero su capacidad de combate reside precisamente en la estrategia de la OTAN. Es decir, por sí mismos, muchos de los estados no podrían sobrevivir si no estuvieran bajo el cobijo de esta organización del Tratado del Atlántico Norte. En el caso de que Ucrania se ha debilitado y sea un bastión que caiga en manos de Rusia, hay una proximidad del territorio de la Unión Europea bastante fuerte y Rusia se convertiría en un potencial enemigo y una amenaza brutal para la Unión Europea. Y ellos son aliados de toda la vida, desde la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos. No solamente es por el tema del interés económico-comercial, sino por toda la relación que representa también en temas militares que le permiten a Estados Unidos ser una potencia hegemónica, no solamente por el tema del nivel económico que tiene, sino la capacidad reactiva de movilización. Por ejemplo, cuando Corea del Norte dijo, tengo ojivas nucleares apuntadas hacia Estados Unidos en lo que dijo, pues mientras investigan, yo muevo a mis tropas a Canberra, Australia. Es decir, Estados Unidos tiene más de 105,000 efectivos alrededor del mundo que tienen la posibilidad de despliegue y reacción inmediata. Esa capacidad no la tiene ningún estado en el mundo. Por eso es hegemónico Estados Unidos. Y bueno, el tiempo es corto, pero de alguna forma tenemos que tocar para ir redondeando este asunto, el tema de pues, la economía, ¿no? ¿Cómo afecta esta guerra a la economía mundial? Petróleo, gas, ya hablábamos, bueno, cadenas de suministro, ¿no? Los granos, ¿no? El trigo, por ejemplo. ¿Cuál sería una manera de englobar cómo afecta esta guerra al mundo? Claro, fíjate que han habido fenómenos en el mundo que han ido desacelerando o interrumpiendo estas cadenas de suministro, como tú bien dices, y uno de ellos fue, por ejemplo, el colapso económico de Lehman Brothers en Estados Unidos con los créditos hipotecarios en 2008. Eso comenzó a pegarle un poco a este entorno tan articulado de economías ancladas unas con otras. Pero ahora si ya nos vamos al escenario de los conflictos y particularmente este que estamos analizando, pues evidentemente estamos viendo las condenas y las sanciones en contra de Rusia que se comienza a mover hacia otros mercados. Una China mirando pasiva aparentemente,
pero que en los hechos en la ONU ha sido muy activa protegiendo, defendiendo las decisiones de Rusia al no involucrarse, absteniéndose de votar o votando en contra de una intervención en contra de Rusia. Eso nos habla del fortalecimiento que pueden llegar a tener los mercados asiáticos con un acercamiento mucho más fuerte de Rusia con China. También una China ya metiendo el pie en Occidente, teniendo negocios ya cada vez más con países en este continente, un Estados Unidos que con Trump descuidó esta articulación económica a nivel mundial, que quiere recuperar estos nichos económicos y que le está costando. Entonces, lo que estamos viendo es un nuevo reacomodo económico en términos de recursos naturales, específicamente el petróleo, que hoy por hoy sigue siendo un recurso natural muy importante en esta guerra y en estas economías que todavía no logran un tránsito a las energías limpias o verdes, como les llaman. ¿Y México dónde lo encajamos en este rompecabezas del que formamos parte además? Bueno, México dejó muy clara su postura sí. en la reunión que hubo justamente respecto a la COP y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su postura efectivamente cuando Juan Ramón de la Fuente encabezó ante el Consejo de Seguridad la presidencia por parte de México, un tono mucho más pacifista, mucho más neutral, mucho más imparcial, invocando al arreglo pacífico de solución de controversias, que se privilegie el diálogo, etcétera. Entonces, vemos a un México que está fomentando ese discurso, pero que por la otra también ha dicho, respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguirá explotando el tema del petróleo, y a lo mejor no estaba tan equivocada su estrategia, porque es lo que estamos viendo con muchas de las potencias en este escenario, la explotación de petróleo y gas natural. Y también en la autosuficiencia alimentaria, porque va a haber una crisis de granos, entre otras cosas, ¿no? Trigo y maíz. Entonces, pues muy necesaria esa política pública, porque claro. Sí, pues nosotros dependíamos. Claro, eso es interesante también, y que es la muestra, por ejemplo, Brasil, que tiene un mercado con mayor capacidad de autosuficiencia y no tanta dependencia del ámbito internacional. Ahí estamos viendo la competencia ahora sí entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, pero Bolsonaro está teniendo estrategia de fomento del consumo interno y le está funcionando en medio de esta crisis, ¿no? El tema de los cereales no es cosa menor. El mayor proveedor o granero del mundo efectivamente es Rusia, junto con Ucrania en el tema de trigo, cebada, sorgo, soya y otros cereales que están impactando al precio de los cereales en el mundo. Bueno, pues es un tema que lamentablemente tendremos que seguir tocando, ¿no? Ojalá que la próxima vez que nos encontremos, profesora, hablemos de cómo se llevó a cabo la paz y cómo va la reconstrucción y qué tenemos que hacer todos para empujar a estas generaciones que quedarán afectadas de por vida después de esta guerra. A mí lo que más me ha sorprendido es que después de lo que sufrimos en la humanidad con la pandemia, ¿no? Tengamos la fuerza de pelear. Realmente, bueno, pues son muchos intereses, son muchas cosas, pero la tragedia humana no se compara con nada y pues no se han tocado el corazón muchos de los políticos que están involucrados. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un privilegio, y recordemos que en una guerra, además de los civiles, la principal víctima es la verdad. Y en una guerra nunca gana nadie, perdemos todos. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, profesora Ileana Rodríguez Santibáñez, de Derecho Internacional del TEC de Monterrey, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.